Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta segunda semana de actividades. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, otra vez, Buenas Lice. noches. Otra vez, buenas noches, doña Pilarcita. Bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la tarea y al material de apoyo que tenemos para esta hora. Vamos a iniciar presentándoles justamente el documento correspondiente a la tarea. En pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Vamos a ver la unidad número uno, los ciclos de la naturaleza y sus cambios, el subtema número dos, los aspectos, el espectro atómico, el modelo atómico actual y la tabla periódica son los temas que vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Es bastante importante, pues de aquí obviamente tienen ustedes toda la base en relación a la parte de química. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para esta primera semana de actividades? Tienen lo que se encuentra remarcado de amarillo, obviamente es la parte que tienen que hacer como tarea. ¿Qué nos dice en la hoja de trabajo? Realiza la siguiente actividad. La primera dice analiza y dibuja la tabla periódica de los elementos. Tienen que dibujar tal cual es la tabla periódica de los elementos con todas sus estructuras. Ya vamos a ir viendo cómo obviamente está constituida. La siguiente actividad dice identifica y enlista los gases nobles de la tabla. Ustedes tienen que ahorita vamos a ir viendo está constituida, cuál es la subdivisión de la tabla periódica y vamos a ver cuáles son los gases nobles. Obviamente es sumamente fácil porque obviamente se distribuyen por colores, es sumamente fácil. Eso es todo lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Una vez más, les recuerdo que las tareas que se realicen parcial o totalmente con inteligencia artificial tendrán una valoración de 0 puntos sin opción a repetir la tarea. La rotulación de la hoja es importante, tienen que hacer en la parte superior previo al desarrollo de su tarea. Entonces aquí tienen ustedes cómo tienen que hacer. La unidad educativa Benecer, al costado izquierdo superior tienen el nombre de cada uno de ustedes, el curso al que pertenecen, la fecha, la materia, el tema de la tarea y en la parte derecha superior tenemos la semana número a que pertenece, obviamente, a qué semana pertenece esta tarea. Es todo lo que tienen que hacer. Esto lo hacen en la parte superior de su hojita previo al desarrollo de su tarea y a continuación proceden a desarrollar los temas que se han planteado para la presente actividad. Es todo lo que tienen que hacer. Tienen que leer adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad uno con el tema los aspectos atómicos, el modelo atómico actual y la tabla periódica correspondientes a la semana 2 de fecha 17 de agosto del 2026. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 17 de agosto, la fecha límite de entrega es el 10 de octubre y la fecha de publicación será hasta el 15 de septiembre, perdón, el 10 de septiembre y el 15 de septiembre. Son los intervalos de tiempo, obviamente, que van a tener esta tarea, obviamente, para que puedan ustedes presentar y también para que puedan observar la calificación que han obtenido en dicha tarea. Esto en cuanto al material de tarea que obviamente que se les ha explicado y que obviamente ya saben cómo tienen que hacer. A continuación, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido de nuestro material de apoyo. En nuestro material de apoyo nosotros vamos a ir analizando, justamente vamos a ir desglosando los temas que se encuentran establecidos para esta hora de clase. Y vamos a hablar de los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Y vamos a ver los aspectos atómicos. ¿A qué nos referimos en los aspectos atómicos? Cómo está constituido cada uno de los átomos. Los elementos químicos poseen espectros que corresponden al registro de las radiaciones absorbidas o emitidas por los átomos que los constituyen. Los aspectos de emisión indican que un electrón en el átomo solo puede tener determinadas energías, confirmando la existencia de los niveles de energía, por ejemplo, de Bohr, que ahí iremos analizando.
El espectro de absorción consiste en los haces de luz que no son absorbidos. Cada elemento tiene un aspecto propio, el cual es como la huella dactilar del mismo. Para medirlo se utiliza el espectroscopio. Ese es el que permite medir justamente el aspecto de un átomo. En relación al aspecto del modelo atómico actual, al perfeccionarse el espectroscopio, se observó que las líneas en los aspectos se dividían en rayas más pequeñas que implicaban estados intermedios de energía entre los niveles propuestos por Bohr. La teoría de Bohr tuvo éxito al explicar el comportamiento del átomo de hidrógeno. Para Helio, al tratar de describir el aspecto de otros átomos que contienen más de un electrón. En efecto, en el año de 1924, de Broglie propuso la naturaleza dual del electrón. Esto involucraba que el electrón, además de poseer masa y viajar a velocidades cercanas a la luz, presentaba un comportamiento ondulatorio que no podía ser explicado desde la física clásica. Así surge la física cuántica y por ello el modelo actual del átomo se conoce como modelo cuántico. Ese es esta fase histórica en cuanto a la evolución del estudio de las características físicas del átomo. En el año de 1926, Heisenberg establece que no es posible determinar la posición y velocidad de una partícula como el electrón al mismo tiempo. Ese mismo año, Schrödinger formula una ecuación que relaciona la energía de un sistema con sus propias ondulaciones. A diferencia del modelo de Bohr, la solución de esta ecuación no indica la posición del electrón en términos de órbita, sino suministra información sobre la probabilidad de encontrar el electrón en una región del espacio, a la cual se le da el nombre de orbital. Entonces, eso y ya vamos a ver por qué se le denomina de esa manera. Y obviamente descrita como lo han ido aplicando cada uno de los modelos atómicos hasta la actualidad, justamente vamos a ver en qué consiste y cuáles son las características del átomo. El átomo se compone de un núcleo central en donde se encuentra prácticamente toda la masa atómica y periférica. El núcleo está ocupado por dos clases de partículas fundamentales, como son los protones y los neutrones. Entonces, el núcleo de un átomo está constituido por dos elementos fundamentales, que son los protones y también los neutrones. Los protones son partículas cargadas positivamente, eso quiere decir que tienen carga positiva y poseen una masa característica. Por el contrario, los neutrones no tienen carga y presentan una masa también particular que tiene casi el mismo valor que la masa del protón. En la periferia se ubican los electrones. Como la masa del electrón es insignificante, la masa del núcleo se hace equivalente a la del átomo. Y aquí justamente podemos observar cuáles son las características y obviamente los elementos que están constituidos por un átomo. Tenemos el núcleo, obviamente el núcleo ya saben que tienen dos componentes fundamentales que obviamente son los protones y son los neutrones. Están constituidos dentro del átomo. Mientras que en los haces, en cada una de las órbitas, que es la periferia y la corteza, obviamente está constituido por electrones. Esos son los componentes. Cada una de estas órbitas se las representa con letras mayúsculas del abecedario, por ejemplo, la M, la L y la K, que están representando justamente a este átomo. Aquí nosotros, este es el modelo atómico que nosotros utilizamos en la actualidad. Obviamente que está representado en la actualidad del átomo. Entonces ya saben, en el centro, el núcleo está constituido por dos elementos fundamentales que son los protones y los neutrones, mientras que los electrones son los que están orbitando en cada una de las estructuras, de las órbitas, alrededor del núcleo. Esa es la forma del átomo. Todos los átomos de un elemento químico tienen la misma cantidad de protones. El número de protones del núcleo atómico es un elemento químico y se le llama número atómico y se representa siempre con la letra Z. Por ejemplo, todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo, por lo tanto será igual a ¿qué? Igual a 8. Sodio tiene 11 protones en su núcleo, por lo tanto Z será igual a 11 obviamente protones dentro de su núcleo.
Hay átomos de un elemento que tienen diferentes números de neutrones en su núcleo. A estos se los conoce como isótopos. El deuterio, por ejemplo, es un isótopo de hidrógeno. Solo regálenme un segundito nomás. Muchas gracias. Continuemos con el desarrollo de nuestra clase. Habíamos dicho que hay átomos de un elemento que tiene diferente número de neutrones en su núcleo. Esto se los conoce como isótopos. El deuterio, por ejemplo, es un isótopo del hidrógeno. Es una de las características. La suma de los protones y de los neutrones del núcleo atómico de un elemento químico se denomina número másico o masa atómica del elemento y se simboliza con la letra A. Es una de las características fundamentales que tienen que tomar en cuenta dentro de estas estructuras. Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los responsables de las propiedades químicas de cada elemento. Son los que participan directamente en relaciones químicas que dan como resultado la formación de compuestos químicos. En condiciones normales, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que convierte o le convierte a los átomos en entidades eléctricamente neutras. La configuración electrónica del átomo, los electrones se distribuyen en niveles identificadas siempre con las letras K a la Q, porque hay 7 niveles. De acuerdo con el número de electrones del átomo, se ubican 2 en el primer nivel K hasta 8 en el nivel L. Y obviamente en otros elementos este procedimiento va a variar. En cada nivel de energía, los electrones están organizados en subniveles de energía. Si observas el esquema en el diagrama que vamos a ver a continuación, obviamente ustedes se van a poder dar cuenta de que un átomo con 3 electrones tendrá 2 en el nivel 1s y 1 en el nivel 2s. Un átomo con 5 electrones tendrá la siguiente configuración: 2 en el 1s, 2 en el 2s y 1 en el 2p. Esos son obviamente para poderlos ir ubicando en cada una de las órbitas. La configuración del sodio, por ejemplo, Z es igual a 11. La configuración sería 2 en en el 1s, 2 en el 2s, 6 en el P2 y 1 en el 4s, lo que lo representa en la siguiente forma: 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Ahora vamos a intentar realizar la configuración con el cloro, que obviamente representa Z igual a 17. Y eso nosotros ya lo iremos analizando y lo iremos viendo en el transcurso de este proceso. En cuanto a la tabla periódica de los elementos, hemos hablado y hemos determinado cómo está constituido, cuáles son las estructuras del átomo, qué son neutrones, qué son protones y todas estas estructuras que lo están combinando. Todos estos elementos se agrupan de acuerdo a sus características. Obviamente tienen particularidades diferentes. Todos ellos se encuentran establecidos y agrupados en lo que se conoce como la tabla periódica de los elementos químicos. Cada uno de estos elementos químicos obviamente tiene sus características, tiene su peculiaridad, tiene su propia estructura en cuanto a su forma atómica, y obviamente cada uno de ellos está establecido con una información determinante en la tabla periódica de los elementos. Conocer las propiedades de los átomos, en especial su masa y la formulación química, fue una tarea en la que se concentraron la mayoría de los científicos durante el siglo XIX.
Jean-Jacques Berlioz, durante el año 1779 a 1848, fue el primero en sugerir los símbolos de los elementos químicos utilizando la primera letra del nombre del elemento en latín o en griego en mayúsculas. Por ejemplo, para el flúor, la representación química es la letra F, debido a los diversos elementos que se conocían y para evitar confusiones se acordó emplear las dos primeras letras del nombre, por ejemplo, para el sodio, la N mayúscula y la A minúscula. En latín, obviamente en latín, natrium. Ese es la traducción de sodio. Entonces, ahí obviamente nosotros podemos ver y de esta manera obviamente están constituidos y representados los elementos en la tabla periódica. La tabla periódica de Mendeleev en el año de 1869, el químico Dmitri Mendeleev publicó una tabla periódica basada en el orden creciente de pesos atómicos. Organizó los elementos en períodos o filas de longitud variable y en grupos o columnas, en los cuales se ubicaron elementos con propiedades similares. El éxito de su organización radicó en dejar espacio para los elementos que se descubrirían posteriormente. Eso quiere decir que dejó un espacio para que se sigan ubicando nuevos elementos que se van a seguir identificando. La tabla periódica actual, en 1913, Henry Jeffreys Moseley sugirió una organización en orden creciente del número atómico, lo que conllevó a la siguiente formulación de la ley periódica. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de un número atómico. Esa es la determinación en la que aplicaron. En cuanto a la estructura de la tabla periódica, aquí vamos a ver cómo está constituida. La tabla periódica está organizada en grupos y periodos. Los grupos o las columnas verticales se designan con números romanos, del 1 al 8 e indican el número de electrones que posee el átomo en el último nivel de energía o nivel de valencia, razón por la cual presentan propiedades químicas similares. Los períodos o las filas horizontales se designan con números arábigos del 1 al 7 y señalan el número de niveles de energía que tiene un átomo. Esa es la forma que se ha estructurado la tabla periódica de los elementos. Cada elemento obviamente va a constituir o tiene la siguiente estructura. En la parte, obviamente, ya saben, la representación, en este caso, el nombre del elemento, tenemos aquí el potasio. El potasio está representado por la letra K, ese va a ser el símbolo. Tenemos en la parte siguiente, tenemos la valencia, ese tiene una valencia 1. El peso atómico constituye el número que se encuentra en la parte superior derecha y en este caso del potasio es 39.098. El número atómico, obviamente, este es el elemento número 19. Este es el número atómico. A continuación tenemos tres cantidades. El primero es el punto de ebullición, obviamente en grados centígrados 760. El punto de fusión en grados centígrados 63.7 y la densidad en gramos por milímetros es de 0.86. La estructura atómica tenemos aquí, obviamente tenemos AR, que es la primera letra que está encerrado en llaves, 4S1, justamente lo que habíamos dicho en cuanto a la distribución de los electrones. Esta es una referencia. De esta manera, obviamente, ustedes van a encontrar cada uno de los elementos en la tabla periódica de los elementos químicos. Tienen esta misma estructura. Ustedes van a encontrar un peso atómico, una valencia, el símbolo, la estructura atómica, el nombre, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición y también el número atómico. De esa manera, obviamente, nosotros vamos a poderles ubicar dentro de la tabla periódica. Justamente acá tenemos la tabla periódica de los elementos y vamos a ver, aquí tenemos la tabla periódica de los elementos y esta es la forma que obviamente ustedes van a poder encontrar. Esta es una de las tablas medianamente como completas en las cuales nosotros podemos identificar los diferentes materiales, los diferentes elementos químicos por colores. Y aquí obviamente podemos ver los no metales se encuentran en morado, en celeste los metales alcalinos, en tomate los alcalinos térreos,
En un celeste claro, los metales de transición. En rosado, los elementos halógenos. En verde intenso, los gases nobles. En verde claro, otros metales. En un tomate, un amarillo mostaza, tenemos los metaloides. En amarillo tenemos los lactánidos. Y obviamente en rosado tenemos los actínidos. Y de esa manera nosotros tenemos cada uno de ellos. Le hice, Obviamente, dígame. disculpe que le corte ahí. Y una tabla periódica igualita a esa tenemos que hacer. Exacto, esta tabla periódica ustedes tienen que dibujar. Esta es la tabla que ustedes tienen que dibujar. Uy, ay, ay. Ya, gracias, Liz. No es complicado. Obviamente ustedes, de acuerdo a las características, ustedes, perdón, me dijo algo, compañerita. Está complicado, yo no sé dibujar. Solo tienen que utilizar, ustedes hacen sus tareas en hojas cuadriculadas, ¿no es cierto? Y eso les va a beneficiar mucho. Y si es necesario que ustedes lo hagan a mano, por la razón de que cuando ustedes estén en una práctica de laboratorio, cuando ustedes estén en nivel bachillerato y tengan que desarrollar algún tipo de ejercicio en relación a la tabla periódica de los elementos, por ejemplo, digan ustedes que van a hacer alguna combinación entre un alcalino tercio, por ejemplo, y un halógeno, a ver qué sucede, obviamente ustedes tienen que saber dónde se encuentran ubicados. Tienen que saber, bueno, cuál es, por ejemplo, un no metal, cuáles son las características y obviamente que nosotros en el transcurso de este proceso educativo, nosotros vamos a ir viendo cada uno de ellos cuáles las características fundamentales de los no metales, de los metales alcalinos, por qué se denominan alcalinos térreos, los metales de transición, cuáles son los halógenos. Por ejemplo, estos halógenos, ¿dónde nomás se los utiliza? ¿Qué es lo que hacen estos halógenos? Los gases nobles, ¿qué es lo que hacen? Los metaloides, ¿cuáles son las características fundamentales de los metaloides? ¿Qué son los actínidos? ¿Qué son los lactánidos? Eso es fundamental que ustedes tienen que saber. Entonces aquí obviamente ustedes vamos a acercarles un poco la tabla periódica de los elementos y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando para que más o menos ustedes puedan ver. Igual que obviamente habíamos tomado el modelo anterior, donde el cual tenía el símbolo, teníamos el peso atómico, pese a que aquí no hay, no les están detallando, simplemente está el número atómico, está el símbolo, está el nombre y tenemos abajo en relación a nuestro gráfico que tenemos la estructura atómica. Entonces son las características obviamente que obviamente tenemos. Entonces esas son las características, igualito a esos son los que vamos a tener cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos el halógeno. ¿El halógeno a qué pertenece? De acuerdo al color, ¿a cuál pertenece? No metales, Correcto, el halógeno pertenece a los no metales. Por ejemplo, el litio, que tiene el número 3, ¿a cuál pertenece? metales alcalinos. Metales alcalinos. Exacto, a los metales alcalinos. Y así obviamente ustedes, aquí es facilito porque ustedes pueden guiarse por los colores y aquí mismo tienen ustedes, por ejemplo, el litio, ¿cuál está representado? De acuerdo a la nomenclatura que los químicos que organizaron esta tabla periódica de los elementos ya saben. La primera letra es mayúscula y la segunda va a ser siempre minúscula en algunos casos. Por ejemplo, el primero que tenemos, el hidrógeno obviamente está representado por la letra H. El litio está representado por la I y la E. La L y la I, perdón. Luego tenemos el sodio, está representado por la N y la A. Tenemos el potasio, está representado por la K. Tenemos el rubidio, que está representado por la R y la B. Siempre la primera mayúscula, la segunda minúscula. Tenemos el cesio, está representado por la S. Tenemos el fracio, está representado por la F y la R. Entonces, aquí igual nosotros, ¿cómo los vamos a reconocer? También por el número atómico. En este caso, el halógeno es el primerito. ¿Por qué? Porque en la parte superior derecha tenemos ahí el número uno. El litio, por ejemplo, tiene el número 3, tiene en la parte superior el 3. El sodio tiene el número 11. El potasio tiene el número 19. El rubidio tiene el número 37. El cesio tiene el número 55.
El fracio tiene el número 87. Son características que también nosotros, a ustedes y a todos nosotros, los que estudiamos este tipo de elementos, a nosotros nos permite identificar, nos permite conocer, nos permite ubicar a cada uno de ellos. Vamos a ver en caso, en la siguiente etapa tenemos los alcalinos térreos. En este caso, por ejemplo, tenemos el berilio, que está representado por la B y la E. Tenemos el magnesio, que está representado por la M y la G. El calcio, que está representado por la C y la A. ¿Quién no ha tomado calcio en su vida? ¿Quién no ha tenido la necesidad de tomar calcio para sus huesos? O más a futuro tendrá la necesidad de tomar calcio. Es fundamental. ¿Dónde se encuentra el calcio? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es en este caso la parte de abajo que es el peso atómico? En este caso tenemos el número atómico que es el número 20. El calcio tiene el número 20 y así sucesivamente. Entonces son cosas que nosotros tenemos que seguir aprendiendo, que no es difícil, solamente tenemos que seguir repasando. Tenemos también el estroncio, que está representado por la S y la R, su número atómico el 38. Tenemos también el bario, que es está representado, la representación química es la B y la A, el número atómico es el 55. Tenemos el radio, que es el R y la A, que está representado por el 83, y así sucesivamente. Estos son en cuanto a esta parte en relación a estos elementos constituidos por alcalinos térreos. Estos alcalinos térreos obviamente son parte fundamental en muchos de ellos, a la mayoría de ellos que están en combinación en nuestro suelo y que permiten obviamente el funcionamiento, la producción en cuanto a la naturaleza, en cuanto a los vegetales. Muchos de estos elementos nosotros o consumiríamos igual en diferentes productos. Por ejemplo, ¿qué elemento tiene, por ejemplo, tiene el plátano? ¿Quién ha escuchado, por ejemplo, a un nutricionista o un médico que le diga, usted tiene que comer plátano porque obviamente tiene qué componente? ¿Qué componente tiene el plátano? ¿Quién sabe? ¿Quién es de la Fósforo. costa? Fósforo, no, no tiene fósforo. Fósforo tiene, en este caso, tiene los rábanos. El rábano tiene un alto nivel de fósforo. ¿Qué tiene el plátano? Tiene potasio. Potasio tiene, y obviamente el potasio también está por aquí, en esta tabla de los elementos. Todo lo que nosotros estamos consumiendo están constituidos justamente por cada uno de estos elementos químicos que se encuentran. No solamente hay, obviamente, por ejemplo, los actínidos y los lactínidos, actánidos y lactínidos, obviamente son elementos 100% radioactivos. Los halógenos, hay determinados gases, obviamente, que se encuentran en determinados elementos de la naturaleza y obviamente que por sus características son peligrosos, pero hay otros obviamente que están constituidos dentro de nuestras vitaminas, de los alimentos que estamos nosotros consumiendo. Por ejemplo, vamos a ver a los metaloides, que obviamente son los de color mostaza. Vamos a ver cuáles son. Obviamente, por razón al tiempo no vamos a alcanzar a ver a todos. Por ejemplo, tenemos el boro con representación S. Tenemos el silicio con representación 14, su símbolo SI. Tenemos el germanio, representación GE, número atómico 32. Tenemos el arsénico. Este arsénico es un veneno. Entonces, cuando hablamos justamente de los metaloides, es uno de los componentes también venenosos que existe en nuestro planeta. El arsénico está representado por la A y la S y obviamente tiene un número atómico 33. Tenemos un antimonio. Este antimonio se utiliza especialmente en pequeñas cantidades, por ejemplo, en los tintes de cabello. Ahí está constituido el antimonio. Son cosas que nosotros estamos utilizando periódicamente, que el hombre ha ido mezclando, ha buscado obviamente generar mezclas, las cuales obviamente mejoran la calidad de vida, por ejemplo, de cada uno de nosotros, de los habitantes de la Tierra. Entonces es importante. Por ejemplo, aquí tenemos el antimonio, está representado por la S y la B, tiene el número 51. Tenemos el telurio, representado por la T y la E, su símbolo, y obviamente el número atómico es el 52. Tenemos el polonio, la P y la O, obviamente representado por el número atómico 84.
y así sucesivamente. Tenemos una serie de elementos, obviamente que tenemos que ir paso a paso revisándolos y que en el transcurso de este proceso educativo nosotros les iremos viendo y también iremos analizando dónde se encuentran cada uno de ellos y cómo muchos de ellos obviamente son beneficiosos para nuestra salud, son beneficiosos para continuar con el desarrollo. Por ejemplo, los globos se inflan con un determinado gas para que puedan flotar. ¿Quién sabe cómo se llama? Los globos que se elevan solitos. Por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños les colocan ese gas y obviamente flotan y se pegan al tumbado solitos. ¿Cómo se llama ese gas? Hidrógeno, dicen. No es hidrógeno, en este caso es helio. Ah, ya, perdón. Es helio. Y obviamente tenemos aquí el helio con el número atómico 2. Está representado por la H y la E. Y obviamente este pertenece ¿a qué? Pertenece a los gases nobles. ¿Por qué pertenece a un gas noble? Porque no es peligroso, porque no es agresivo. De cierta manera es beneficioso en determinadas actividades que el hombre lo ha determinado. Tenemos el neón. ¿Dónde se utiliza el neón? ¿Han escuchado, por ejemplo, para los rótulos, las luces de neón? Ahí se utiliza este gas. Este gas es un gas noble, está representado por el número atómico 10, su símbolo, la N y la E. Entonces, y así nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el argón dentro de los gases nobles, tenemos, no le alcanzo a ver muy bien el nombre de este gas de acá abajo. Tenemos también el xenón, tenemos el radón y tenemos el ogenesón. Son prácticamente parte justamente de estos gases nobles. Y aquí, obviamente, ustedes pueden identificarse cómo está constituido cada uno de ellos. Aquí, obviamente, nosotros podemos ir viendo y analizando cómo están constituidos. ¿Cómo es lo que tienen? Justamente aquí tiene una explicación. En la parte superior tienen el número atómico. Las letras, tanto la mayúscula y la minúscula, o solamente una letra, constituyen el símbolo químico. Tienen también el nombre y por último tienen la masa atómica. Ese es el número que se encuentra en la parte baja, es la masa atómica. Entonces ustedes o tranquilamente ustedes se sientan, no se van a demorar mucho, ustedes simplemente qué es lo que tienen que hacer, es simplemente calcular los cuadritos, la cuadrícula que van a hacer y obviamente van a ir colocando cada uno de los elementos, los van a pintar, los van a identificar cuáles son justamente los no metales, los metales alcalinos, los alcalinos térreos, los metales de transición, los halógenos, gases nobles, otros metales, metaloides, lactánidos y actínidos. Es todo lo que tienen que hacer. Y obviamente por ahí tienen una otra pregunta en cuanto parece que son los gases nobles. ¿Cuáles son los gases nobles? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir enlistando cuáles son los gases nobles, cada uno de ellos. Ir determinando el número atómico, el peso, el símbolo químico, el nombre y la masa atómica, y eso es todo. Todo lo que tienen que hacer. Son apenas dos actividades chiquititas lo que tienen que hacer dentro de este proceso. Estos son los temas que nosotros hemos ido tratando y desarrollando en el transcurso de esta segunda semana en relación a estas actividades que nosotros las iremos analizando y viendo también en las siguientes clases durante toda esta unidad. Obviamente está constituido por directamente el estudio de los átomos y de todos los elementos químicos que se encuentran y que obviamente son indispensables para el desarrollo. De ahí salen obviamente las mezclas o los componentes tanto para la industria química como también para determinadas actividades también en forma natural que se entremezclan y que permiten el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No sé si tienen cierto alguna inquietud, alguna duda en relación al tema o a la tarea como tienen que hacer, me lo pueden hacer saber en estos minutitos que nos quedan. Si nos sale bien la tabla, le dicen, no nos pondrá mala calificación. Ya sabe, Me ya. quita palabra, Jorge, porque yo sí que soy más mala que la comida de los locos para dibujar. Nos cogió cuesta arriba, le dicen, con esa tabla. Pero ya ves, son solo dos actividades que tienen que hacer. Tienen todavía un tiempo, casi de un mes, para presentar esta tarea. Vayan despacio, desarrollen despacio, pueden, incluso les doy una idea, ustedes pueden hasta calcar esa tabla para que les pueda salir. Traten de imprimir, calquen esa tabla
y les van poniendo cada uno de los elementos. No creo que se demoren más de una hora en hacer esa tabla. Exacto. Listen, y disculpe, hay que hacer, ¿es obligatorio hacer a mano o puedo hacer en la compu? No, esto sí es obligatorio a mano. Una de las estructuras que dice su tarea es todas las tareas son 100% a mano. No puede hacer en la computadora. Ah, ya, listen, gracias. Peor con inteligencia artificial, decir a la inteligencia artificial, dame haciendo la tabla periódica de los elementos. Si yo les descubro y si el software que tiene ahorita la institución les descubre que está desarrollada con inteligencia artificial, ya saben, la penalización es que tengan mucho cuidado con esa parte. Ah, ya, ya, listen. Bueno, la verdad no he utilizado eso, pero ahora me está dando ideas. Es bueno saber, ¿no? No, si todos los días estamos para aprender y la vida se compone, no sé, la tecnología, la química, todo lo que nos rodean está en constante evolución. Y nosotros tenemos que Sí, seguirnos adaptando a esa evolución, porque si no nos vamos a seguir quedando atrás. Obviamente que prácticamente los navegadores de Internet, Google, todo eso están quedándose ya obsoletos y están entrando ya todas estas nuevas tecnologías en relación a la inteligencia artificial que en algún momento de su vida ustedes sí deben capacitarse, deben seguir preparándose porque vienen nuevas etapas en relación a la tecnología. Y obviamente con eso ustedes van a mejorar también su nivel de aprendizaje. Pero hay que saber intercalar la parte, el facilismo. También con el proceso en el cual nosotros tenemos que sentarnos, repasar, escribir, revisar y obviamente de esa manera nosotros nos vamos a poder incluso a autocapacitar y llegar a un nivel de conocimiento diferente. Es buena la tecnología cuando la sabemos utilizar correctamente. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana en la siguiente clase. Rapidito, ya vamos a la tercera semana. El tiempo está corriendo sumamente rápido. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Una feliz noche. igual, Gracias, Liz, igual, dicen. compañeros. Gracias, Igualmente, Luisa. muchas gracias. El que Listen, primero le da tu Listen. página.